Saludos, hermanas, hermanos, amigas, amigos, todos, en el nombre de Cristo Jesús, paz y bendiciones. Hace 2 episodios entramos en el ambiente profético de las Sagradas Escrituras de Dios, una temática para muchos difícil de procesar, para otros difíciles pues de aceptar o de entender. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, esta palabra. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. En otro lugar, el apóstol Pablo también nos advierte en 2 de Timoteo 4, del 3 a 4, lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estos versículos son icónicos para todos los cristianos al hablar de profecía. Por supuesto que el apóstol Pedro nos está aclarando que pues la profecía no debe ser interpretada según lo que a cada quien le parezca. Y después el apóstol Pablo nos está hablando de que muchas personas en esos tiempos finales van a apartar su oído de la verdad y van a sentir mucha preferencia por los cuentos, por las fantasías, ¿no? Por los mitos. Cuando hablamos de la palabra profética de Dios, pues debemos entender que esa palabra no está en los libros de Edgar Cayce o de Nostradamus o en los escritos de los mayas. Aunque pues en realidad personalmente no creo que tenga nada de malo leerlos. Yo he leído bastante información acerca de ellos. El problema al leer todas estas cosas puede que formes parte de la confusión general. Y esto es un poquito pues lamentable porque también es una de las profecías que hablan de los tiempos finales, y esos son los tiempos finales lo que estamos viviendo, que habrá una gran confusión. Y entonces, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, la primera gran rebelión humana, pues comenzó allá en Babel. Y la palabra Babel es un juego de palabras, un juego de letras que quiere decir confusión. El Señor nos está mostrando que así como inició la rebelión allá en Babilonia, también va a ser esa la naturaleza que va a haber ahorita en esos tiempos. Entonces, es el único problema de leer ciertos libros o de tener preferencia por ciertas declaraciones de otros autores. El lugar correcto, para buscar la palabra profética de Dios, para consultarla, pues, ¿en dónde más? Pues es en la Biblia, ¿no? Porque Dios es el autor de la Biblia y también es el autor de su propia profecía, ¿no? Hablando acerca de estos tópicos, em, cuando vayamos estudiando los textos, en algunos casos necesarios me pareció sano el hecho de que los pongamos que aparezcan en 2 o 3 versiones distintas. Es para que se te facilite la comprensión. Incluso esporádicamente usaré los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, es decir, el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Y tú podrás hacer comparaciones con la versión de tu preferencia. Una de las versiones bíblicas que menos me gustan y que no recomiendo es la Reina Valera 60, que pues por increíble que parezca, es de las más usadas en el cristianismo evangélico, pero que irónicamente es una de las que tienen más alteraciones. Tienen miles de modificaciones que ocultan el sentido real o el mensaje original que Dios quiso expresar allí, ¿no? Esto lo que hace es que te provoca que muchas veces tengas un concepto equivocado de lo que realmente quiso decir nuestro Señor. Incluso todos los círculos bíblicos académicos de más prestigio están de acuerdo en que en esa versión están algunos textos insertados que no pertenecen a las copias de los escritos originales. Por citarte algunos, Juan 6:4 es un versículo falso. Y por ejemplo, Marcos 16, del 9 al 20,
No, desde ahí no aparecen en los manuscritos más fidedignos. Escritores como Scofield e incluso el interlineal griego-español lo comentan. Algo que puede aumentar no solo tu comprensión, sino también tu conocimiento, en caso de que no tengas varias versiones de la Biblia en físico, es que vayas a Google desde cualquiera de tus dispositivos, celular, tablet, computador, etcétera. Tecleas el texto de tu interés y te aparece casi siempre pues en Reina Valera 1960. Pero justo ahí en la parte superior viene una página llamada Bible Gateway. Tecleas ahí en la flechita donde está el indicador y te va a aparecer esta lista. De ahí, pues ya seleccionas de manera alternativa cualquiera de las versiones que se mencionan y verás que el resultado va a ser muy atractivo, muy satisfactorio. Te lo recomiendo. Como por ejemplo aquí lo que estamos viendo de Segunda de Timoteo, si tú lees la versión original, digamos, en Reina Valera 60, pues vas a encontrar la palabra concupiscencia. Y entonces tú vas a decir, bueno, pues ¿qué es eso? O sea, en caso de que no tengas algún diccionario o cosas así, pues teclear esta aplicación y buscar otra versión diferente, te va a facilitar que lo entiendas. Otra de las ventajas que tiene también el hecho de que tú puedas consultar otras traducciones o otras versiones, es que a veces hay frases o palabras que ya no acostumbramos mucho en nuestro idioma, por ejemplo, que se acostumbran más en España, ¿verdad? Y también, entre lo más importante es que hay algunos textos que en la versión original de Reina Valera, pues está un poquito complicada su forma en que está escrito. Una de las versiones que me gustan ahorita, que me ha gustado mucho ver, la dinámica, es la traducción al lenguaje actual. Esta versión, pues yo sí a veces veo que diluye un poco, ¿no? Diluye un poco las acusaciones graves o directas, pero me gusta porque tiene un modo de expresión muy claro para que la podamos entender. Entonces, pero de todos modos necesitamos un punto básico y también necesitamos unos alternativos, ¿verdad? Para que sea más fácil, más digerible lo que vamos a leer, porque son cosas muy complicadas las que estamos a punto de estudiar. Un ejemplo sencillo de lo que te estoy hablando lo podemos ver en este texto de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 4. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso, buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿Qué les pareció esta comparación? No solo aprendimos lo que significa concupiscencias, ¿cierto? Sino que ampliamos los conceptos que el apóstol Pablo quiso transmitirnos, que no es otra cosa que en nuestros días la humanidad sin Dios prefiere escuchar o aprender todo tipo de historietas de ciencia ficción y engaño, comprando todo tipo de mentiras y fantasías, que por cierto pues le regularán su comportamiento, en lugar de esforzarse en conocer la verdad de Dios. En nuestro primer episodio, que sigue a manera de introducción, hablé de dos simbolismos importantes usados por Dios para nuestra enseñanza. Estos simbolismos son importantes porque contienen realidades espirituales. Lo que quiero pedirte es que lo más que puedas mantengas en tu mente frescos muchos de estos datos, ¿no? Manténlos en tu memoria. Estos detalles son básicos porque van a servirte como conexión en todo el tema, o sea, en el resto del tema, de principio a fin. Hay elementos que son básicos, que debemos siempre estar recordando.
Un elemento que te comenté al principio en la introducción fue que en aquel tiempo las señales salían de Jerusalén. De ahí salían hacia todas partes. ¿Y qué es lo que vemos ahora? ¿Acaso no miramos que todas las señales de fuego están saliendo de Jerusalén? Y siempre han salido de allá. Pero ahorita convergen. Ahorita las señales siguen saliendo de allá. Veamos qué es lo que nos dice Mateo 24:32. Mateo 24, del 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Después te mencioné la cuestión de las vestiduras blancas y la necesidad de lavarlas. Muchas veces igual lo podemos tomar a broma o igual podemos subestimar un poco los simbolismos que utiliza el Señor nuestro Dios. Pero esa cuestión de lavar las vestiduras se tiene que ser un poquito aclarada para que no haya muchas dudas acerca de qué se refiere, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Isaías 1 del 16 al 17. Isaías 1, del 16 al 17. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano y amparad a la viuda. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la luna renovada, decíamos que Dios lo que exige era una renovación personal. En sí la luna era un simbolismo, era que Él perseguía que hubiera una renovación de la persona en cuanto a sus acciones, ¿no? Por eso Él dice, ¿no es este acaso el ayuno que yo escogí? Y eso es lo que nos dice aquí esta lectura tan importante bueno, son dos lecturas, vamos a verlas consecutivas. Isaías 58 del 5 al 14 y Zacarías 7 del 8 al 13. Isaías 58, del 5 al 14. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastorará siempre, y en la sequía hartará tu alma y engordará tus huesos, y serán como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Zacarías 7, del 8 al 14. Y fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre,
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue, por tanto, hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Antes los esparcí como torbellino por todas las gentes que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras de ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseable. Lava tus ropas, hermano, amiga, este es el tiempo, no esperes más. Después, en 2 de Tesalonicenses 2, vimos algunos aspectos importantes que Dios nos muestra acerca del anticristo. El significado de palabras clave en griego y su significado. Aquí están, tú ya las viste, vuélvelas a revisar, memorízalas un poco más. Aún hay mucho por decir, te lo aseguro, aún hay mucho por decir acerca de estas, no solamente de estas palabras, sino de todo este texto. Esta lectura la vamos a mirar, pues de acuerdo con el orden en que están puestos los textos, cuando llegue el turno de ver Tesalonicenses, lo vamos a mirar con toda la amplitud. Pero debes de una vez saber que hay bastantes cosas todavía por decir. Estas palabras tienen, por supuesto, un valor restringido y también tienen un valor amplio o un valor ampliado o extenso, ¿verdad? En el episodio 2 que vimos de esta serie, tratamos todos o al menos los más significativos textos que nos hablan de este espíritu enemigo de Dios. ¿Qué es lo que yo persigo en sí? ¿Qué es lo que persigo al darte todos los elementos que te estoy diciendo? Todos los textos, las diferentes versiones, el que recuerdes el contexto, en que grabes, ¿no? En que grabes algunos de las cosas que hemos visto que van a ser como conexión, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que tengas un factor de certidumbre. Es decir, eso es lo que se persigue. Que tengas tú desde un principio un factor de certidumbre, que vayas viendo el método, ¿no? En que vamos a estudiarlo. Ojalá que sepas lo que significa eso. Ojalá que valores en sí lo que significa un factor de certidumbre. Es como por decirte, tú ahora, amiga, amigo, al igual que los cristianos de la ciudad antigua de Tesalónica, ahora ya sabes que antes de que venga nuestro Señor Jesús, vendrá primero el anticristo. Así es. Primero vendrá el falso Cristo. Si tú escuchas decir, Cristo viene pronto, pues sí, claro, sí viene pronto, pero cuidado, porque primero viene el impostor. ¿Y cuál es la naturaleza del impostor? Pues su naturaleza es solo la destrucción. Acuérdate que él tiene un método muy eficaz, él tiene un método mortal, un método que ha ido actualizando, que lo ha ido perfeccionando a través del tiempo. Primero, busca apartarte. Primero trata de separarte de las cosas buenas, trata de separarte de Dios. Conozcas o no conozcas de Dios, él trata siempre de separarte o de evitar que tú te acerques a Dios. Ese es el primer paso. Una vez que ya te separó de Dios, pues ya quedas vulnerable. Quedas vulnerable porque no tienes las normas, no tienes el control, no sabes en sí, no tienes una regla que te haga diferenciar lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que vemos ahorita? Pues vemos que en realidad, ya que Satanás, el espíritu el espíritu malo te apartó de Dios y te evita que conozcas a Dios en sus leyes y todo, pues te impone su propia ley. ¿Cuál es? Pues una ley que solamente es pura maldad. Mantenerte separado de Dios es uno de los objetivos principales de este espíritu maligno, de este espíritu del anticristo. Te mantienes separado de Dios y luego te corrompe, como ya lo vimos. ¿Qué es lo que hace? Pues te hace que te mantengas sin la ley de Dios, que estés en la anarquía. ¿Por qué? Pues porque no te va a gustar el gobierno de Dios. No te gusta que te digan, pues sabes que está mal aquí o sea, eso es lo que no gusta. Pero ese es un método que tiene él. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que persigue con ese método?
pues es que te va a destruir. O sea, a fin de cuentas te va a destruir, te va a despedazar. A fin de cuentas lo que busca pues es tu muerte espiritual, la muerte de tu alma. Este ser cuya naturaleza es solo la destrucción, va a pretender ser como Cristo. Es decir, él tratará de parecerse a Cristo, aunque prácticamente sus acciones serán totalmente opuestas a las acciones que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué digo que debemos estar atentos a todas las advertencias? Pues porque en este momento son fundamentales y urgentes. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el anticristo ya nació. Por supuesto que el anticristo ya nació. Y tú lo vas a ir entendiendo. Cuando veas una resolución aquí, tienes toda la libertad de tomarla como una primera coincidencia. Sí, está bien. Luego entenderás una segunda y lo tomarás como coincidencia y después una tercera. Pero al ir avanzando, quedarás aturdido por el mar de coincidencias con el cual te vas a encontrar, por lo que no vamos a poder negar una conclusión. ¿Cuál? Pues como aquella que dice el pensamiento ese de que en un mar de coincidencias solo el ingenuo se ahoga, ¿no? Si tú como cristiano piensas que aún faltan 200 años o 300 para el fin de todas las cosas, perdóname. De verdad, hermana, hermano, perdóname, estás equivocado. Con toda probabilidad, este ente ya nació. Mira, si él no hubiera nacido, vamos a decir que, digamos que faltan 40, 30 o 40 años para que él nazca, ¿no? Vamos a hacer una propuesta. ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, ¿cuál sería tentativamente la edad que tendría este sujeto en lo que podemos pensar que pueda asumir que se parezca a nuestro Señor Jesús? Bueno, si decimos que nuestro Señor Jesús tenía 30 años, como dice Lucas, cuando comenzó su ministerio, pues entonces debemos entender que este sujeto, pues no será ni un muchacho, ni tampoco será un anciano. Así que decimos, bueno, no, pues es que no, todavía falta mucho para que el anticristo aparezca. Pues tan solo para que aparezca, pues deberá tener 30 o 40 o 50 años, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces digamos, bueno, ¿todavía no nace? ¿O cómo? Te digo algo, 30 o 40 años todavía de espera no es posible. No, ya no es posible. Entre todas las cosas que nosotros hemos estado viendo acerca de los tiempos proféticos, te puedo citar muchos ejemplos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una urgencia, por ejemplo, en Israel por construir el nuevo templo. Suponiendo el hecho de que ese es el lugar en el que él va a tomar poder. Vamos a suponer este hecho, ¿no? Suponiendo que este va a ser el lugar en el que él va a tomar el poder cuando ya llegue la gran tribulación. Bueno, ellos dicen allá en Israel que ya tienen todo el material, tienen todo listo para construirlo, tienen el sacerdocio ya entrenado, con vestiduras todas, tienen todos los utensilios, dicen que pueden construir el templo en un solo día. Asimismo, por ejemplo, entre otras cosas pendientes que ellos tienen, está el hecho de que la capital de Israel la van a cambiar de Tel Aviv hacia Jerusalén. Porque la profecía habla de Jerusalén, no habla de Tel Aviv. ¿Qué más sigue? Bueno, pues van a terminar de limpiar el territorio de Israel de palestinos. Ya comenzaron con Gaza. Ya no se van a detener. No se van a detener. Yo asumo la responsabilidad de que si veo que están reconstruyendo Gaza, yo voy a tener que guardar silencio. Pero ya no se van a detener. Ya comenzaron. ¿Qué quieren? ¿Sacar a los palestinos o sacar a la gente extraña de Israel? Principalmente a los palestinos. ¿Y qué es lo que sigue? Pues sigue Cisjordania. Porque la nación palestina está dividida en dos partes. Cuando Israel llegó allí a ese territorio, a Palestina, que se llamaba Palestina en ese tiempo, los palestinos quedaron divididos en dos partes y Israel quedó en medio. Entonces, los palestinos estaban en Gaza y estaban en Cisjordania. Ahorita ya en Gaza están siendo eliminados. Israel va a seguir con Cisjordania. Y siguen estas medidas que ellos van a tomar para darle paso
al anticristo, a la siguiente etapa. ¿Y por qué la mira debe estar puesta, entre otras cosas, en Israel? Pues que Israel es el reloj de Dios más preciso, es el más perfecto. Los judíos, por ejemplo, asumen que ya tienen la vaca roja. Y es que sin esta vaca roja no van a poder iniciar los servicios sacerdotales. El mismo Señor Jesús nos avisó oportunamente y nos dice así en Mateo 24, del 32 a 34, no pasará esta generación, ¿no? ¿Cuál generación? No es la generación con la que estaba hablando. No es la generación con la que estaba hablando. Él está diciendo, se está refiriendo a la generación que verá cuando la higuera le salgan renuevos. Por eso él dice, cuando vean que a la higuera le están saliendo renuevos, sepan que el verano está cerca. Y después menciona la generación. Entonces, no está hablando del apóstol Pedro y de Mateo y de Felipe, de los que estaban allí. No habla de esa generación. Está hablando de que no pasará la generación que vea cómo está reverdeciendo la higuera. ¿Y acaso no la estamos viendo? ¿No estamos viendo cómo nosotros somos la generación que está viendo el resurgimiento de la nación judía? Nosotros somos esa generación. Por ejemplo, ese evento que les presenté en el primer episodio, donde tocan el shofar, ese formaba parte de un ritual general, de un método, de un procedimiento general, en donde se daba origen al nuevo año, al año sagrado de Dios, ese año que está mencionado desde el libro de Éxodo. Y el mismo Señor dice, ustedes salen hoy en este mes, en el mes Abib. ¿Qué significa? Significa pues cuando la cebada está lista para ser cosechada. Y no era una entrada de año fija, podía ser en marzo o podía ser en abril, dependiendo de si el año lunar tenía 12 o 13 meses, porque los años sagrados de Dios tenían 12 o 13 meses lunares. No, el calendario de Dios no se regía por el sol. Las estaciones sí, la naturaleza sí, pero el cómputo del tiempo no se regía por el calendario solar. Dios regía todo por medio del calendario lunar. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí en este nuevo avivamiento de los judíos mesiánicos, de los judíos ortodoxos? Porque ya los grupos están juntos allá en Jerusalén. Ya son grupos multidisciplinarios, por decirlo así, ¿no? Ya están formados por varios grupos de judíos, aunque son de diferentes líneas, pero ya están uniéndose en esas cosas. Estamos viendo el resurgimiento de los métodos, de los procedimientos antiguos de cómputo. Y esta cuestión del shofar, por ejemplo, de estar esperando la luna renovada, esto tenía miles de años. Desde que Jerusalén fue conquistada en el año 70, se suspendieron estos rituales, estos procedimientos, y ahora estamos viendo el resurgimiento de estas cosas. Así que, pues, somos la generación que está mirando esto. Una vez que ellos veían, por ejemplo, o escuchaban el shofar, también encendían las señales de fuego allá en las montañas, y todo Israel lo veía. ¿Qué otra cosa hacían? Bueno, pues recordemos que los enemigos de Israel siempre han querido destruirlos, siempre han querido afectarlos. Y entonces los enemigos mandaban señales falsas para que se confundiera el pueblo. ¿Qué es lo que hacían los sabios de Israel? Mandaban mensajeros por todo el país para que confirmaran con la palabra lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Dónde vemos a los mensajeros? ¿Dónde vemos a los mensajeros de Dios? Los vemos en todas las iglesias cristianas. Incluso muchos judíos mesiánicos ya lo están diciendo. El Señor está enviando mensajeros en todo el mundo. ¿Para qué? Para que no haya dudas. Los mensajeros están confirmando lo que ya se está mirando, lo que ya se está escuchando. Y ya estamos mirando y estamos escuchando. Y ya están los mensajeros en todo el mundo anunciando el fin de todas las cosas. En toda esta serie que vimos de los textos, en el segundo episodio, podrás mirar una gran cantidad de cosas que a lo mejor, si eres nuevo estudiando la Escritura, vas a mirar palabras como cuerno pequeño. Vas a escuchar, la palabra que usa para referirse al anticristo cuando dice un rey, pues esa no es muy ajena a lo que entendemos.
le llama el desolador, después le llama un hombre despreciable, le llama pastor insensato, pastor inútil, le llama consejero de Belial, o sea, consejero del diablo, ¿ah? En otra versión dice consejero perverso. Y así, sucesivamente hay bastantes, así el Señor usa bastantes adjetivos calificativos y sustantivos que nos hablan de este ser, como por ejemplo allá en Apocalipsis dice, le llama bestia. Y dice que tendrá una marca, un número, un nombre y una imagen. Es decir, aquí tenemos una gran cantidad de detalles. ¿Qué es lo que en sí el Señor nos está mostrando aquí? Pues nos está mostrando el perfil. Él aquí nos está mostrando un perfil muy amplio acerca del anticristo y también acerca de sus enemigos, porque no nada más es uno, no nada más es el anticristo. Va a haber muchos cómplices con él y va a haber mucha gente que lo va a seguir. Quizás el perfil que vemos aquí pues no es quizás el 100% según nuestras expectativas, porque a veces somos muy exigentes con eso, ¿no? Pero así a simple vista pues tú puedes darte cuenta de muchas cosas. Lo primero que puedes ver es que va a ser de género masculino. Eso es lo primero que puedes ver, así rápido, con todas las lecturas que estás mirando, y lo vamos a estar checando cuando lleguemos al análisis de cada texto. Vas a mirar, tanto en el hebreo como en el griego, que los artículos son masculinos, y hay algunos que son neutros, pero todo lo demás, que hace la conexión, que es el contexto, es masculino. Cuando veamos esta cuestión de los símbolos, debemos entender que pues hay símbolos, como te decía, que son, su significado es directo, o sea, es simple, es un significado sencillo, no son símbolos pues complicados. Y estos símbolos existen desde el Antiguo Testamento. Y desde allá vamos a traerlos, vamos a ver cómo el Señor utiliza los mismos símbolos que marca ahí en el Antiguo Testamento, cuernos, diademas y todo ese tipo de cosas. Irás viendo también cómo algún significado de muchas cosas tiene un significado inmediato, pero también hay otro que tiene significado escatológico. Hay significados restringidos y hay significados que tienen por extensión, ¿verdad? Cuando tú escuches allí, hermana o hermano, no, es que dicen que el anticristo, es Obama. Otros dicen, no, pues decían que era Bush cuando estaba Bush, luego decían que era Clinton, luego cuando llegó Biden decía que era Biden, luego ahora dicen que es Trump. En realidad hay muchos perfiles, hay bastantes perfiles, en la actualidad que pueden, asumirse que tienen que ver con el anticristo. Algunas de las personas más mencionadas está Jared Kushner, que tiene un perfil, pues la verdad, tiene un perfil muy cercano al anticristo. Yuval Noah Harari, que es uno de los nuevos, de las nuevas figuras que están apareciendo aquí en la escena. También tiene varias perspectivas de anticristo. Es escritor, es líder de opinión, es decir, es escritor de varios libros y incluso es profesor de la Universidad Hebrea, imagínense, es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, pues aparte de ellos hay muchos, o sea, otros dicen que será árabe, que vendrá de Siria. Todo eso lo vamos a mirar, Tenemos una gran cantidad de personalidades que han existido desde siempre, que nos ayudan a entender estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con el anticristo? El anticristo va a aparecer en la coyuntura perfecta de la historia. Así como, por ejemplo, tenemos a Nimrod, que es un prototipo de anticristo. Antíoco Epífanes, Hitler, que esos son personas y personajes que aparecieron en una coyuntura de la historia que se prestó para que ejercieran el poder a su manera, ¿va? Y esto es lo que va a suceder con el anticristo. Un ejemplo que quiero comentarte antes de que termine este episodio es, por ejemplo, lo que marca Apocalipsis 13. Tú sabes, Apocalipsis 13 nos está hablando de dos bestias, pero quiero comentarte aquí, por ejemplo, lo que dice el versículo 17. Dice que ninguno pudiese comprar ni vender, en Reina Valera 60,
Y te voy a mostrar con otras versiones. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo en sí? ¿Qué es lo que crees que está diciendo? Así a simple vista. Bueno, eh, es fácil. Aquí nos está hablando de que el anticristo va a tener una relación directa con la economía. No podrás ni comprar ni vender. No solamente con la política, sino con la economía. El anticristo será manejado como un producto. De verdad, si lo miras bien, está manejado como un producto. Mira, tendrá marca, número, nombre y tendrá una imagen. ¿Te suena eso familiar? ¿No te suena familiar? Esto es lo que tiene el anticristo. El anticristo es un producto. Claro que te suena familiar. Es exactamente lo mismo que sucede cuando tú escaneas un código QR. El sistema identifica completamente toda la información de manera inmediata. Nombre, número, precio, imagen del producto. Por supuesto que aquí hay muchas cosas difíciles de procesar. En parte porque las desconocemos. O en parte por la dureza de nuestro corazón. O por la situación que nos impone la realidad que estamos viviendo. Pero solo por ponerte este ejemplo. En referencia con el anticristo, en relación con la economía y con el hecho de que podrás comprar no podrás comprar o vender si no tienes esa marca o ese número, ese nombre como un producto. Mira, ¿qué es el Foro Económico Mundial? Bueno, ¿o qué pretende? Pues este foro pretende un mundo globalizado que será el fin de las democracias, o al menos de los gobiernos así como estamos acostumbrados a verlos. Este Foro Económico Mundial aspira a que el mundo sea gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales. Y es que prácticamente pues ya lo estamos viendo, aunque no queramos reconocerlo. Pero en realidad son los grandes corporativos los que están manejando las cosas. A mí no me convence la idea de que el gobernador es el que tiene la autoridad en un estado o que el presidente tiene la autoridad en un país. A mí eso no me convence. Es más, ni siquiera a nivel económico. Los que están gobernando ahorita el mundo son los grandes corporativos, los que tienen el gran poder económico. Este foro económico, por ejemplo, sus miembros son aquellos que tienen una facturación de 5,000 millones de dólares. O sea, es decir, tienes que estar hablando de una élite. Hablas de una élite económica. Y esto es lo que busca el Foro Económico Mundial. Que los gobiernos ya ahora sean dirigidos por grandes corporativos, ¿no? Igual así que haya organizaciones de la sociedad civil y ellos lo van a seleccionar. Es decir, esas organizaciones van a ser seleccionadas por ellos mismos. Entonces, nosotros cuando tenemos ya el perfil aquí establecido del anticristo, pues tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener bastante cuidado con la forma en que estamos viviendo, con la forma en que estamos reaccionando. Y voy a repetir cuál es la intención de esos estudios. La intención fundamental es que cambies tu conciencia, que cambies tu conciencia. Dios no está buscando seres perfectos. Para Él, una persona santa no es aquella persona que nunca ha cometido ningún pecado. Para el Señor, un ser santo o un ser perfecto es aquel que incluso ha cometido algún pecado, pero se arrepiente, busca a Dios, no busca apartarse. Esa idea de apartarse no pertenece al género de leyes de parte de Dios. Arrepiéntete, busca a Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en la próxima. Shalom. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
benditos, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.